El frío llegaba del mar como una advertencia que nadie escuchaba. En Bahía Gris, un pueblo costero donde las gaviotas chillaban como almas en pena y el salitre corroía tanto el metal como las memorias, octubre de 1998 trajo consigo nieblas más espesas de lo normal. Las olas rompían contra los muelles abandonados con una regularidad hipnótica, como un reloj que marcaba el tiempo hacia algo inevitable. Sarah Millbrook tenía 11 años y medio cuando comenzó a visitar el Muelle 12. No el muelle turístico con sus vendedores de algodón de azúcar y sus pescadores de domingo, sino el muelle industrial, ese esqueleto de madera podrida que la compañía naviera había abandonado después del cierre de 1987. Colgaba sobre el agua como un dedo acusador, lleno de tablones rotos y clavos oxidados que sobresalían como dientes. Los adultos decían que era peligroso. Los niños sabían que era algo peor. Sarah no era una niña ordinaria, aunque a primera vista lo parecía. Cabello castaño siempre recogido en una trenza apretada, uniforme escolar impecable incluso los sábados, una Polaroid colgando de su cuello como un talismán. Su madre, Elena, trabajaba turnos dobles en el hospital del condado. Su padre había desaparecido 3 años atrás, no muerto exactamente, sino simplemente ausente, como si el océano se lo hubiera tragado sin dejar rastro. Sarah había aprendido a ser invisible en una casa donde el silencio sonaba más fuerte que las palabras. Pero había algo en Sarah que la gente no veía. Detrás de esos ojos grises del color del mar en noviembre, existía una curiosidad voraz, casi hambrienta. Coleccionaba cosas, conchas con formas extrañas, fotografías de extraños tomadas desde lejos, fragmentos de conversaciones ajenas que anotaba en un cuaderno forrado en piel negra. En la escuela, la señorita Patterson había comentado una vez que Sarah tenía una mente inusualmente observadora para su edad, un elogio que sonó más a advertencia. El Muelle 12 se convirtió en su santuario ese octubre. Llegaba cada tarde después de la escuela, cuando la luz comenzaba a adquirir ese tono dorado enfermizo que precede al crepúsculo. Se sentaba en el borde, las piernas colgando sobre el agua negra, y tomaba fotografías. Siempre el mismo encuadre, el horizonte dividido exactamente por la mitad, mar y cielo en perfecta simetría. Guardaba las Polaroids en una caja de zapatos debajo de su cama, cada una fechada con tinta azul en la parte posterior. ¿Qué buscas ahí afuera?, le preguntó una vez el señor Henriksen, el único pescador que todavía trabajaba cerca de los muelles viejos. Tenía manos como cuero curtido y ojos que habían visto demasiados inviernos. Sarah no respondió. Solo sonrió con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos y tomó otra fotografía. Clic, el obturador capturó el momento, el viejo, el mar, el silencio entre ambos. Había otras personas en la órbita de Sarah. Estaba Marcus Chan, el chico de 13 años que vivía 3 casas más abajo, con su videocámara constantemente pegada al ojo, filmando todo, desde pájaros muertos hasta peleas en el patio de la escuela. Estaba la señora Bass, la bibliotecaria con el lunar en forma de lágrima bajo el ojo izquierdo, que le prestaba a Sarah libros sobre fotografía forense y anatomía que probablemente no debería estar leyendo una niña de 11 años. Y estaba el reverendo Thomas Ashford, nuevo en la parroquia de San Judas Tadeo, con su acento del sur y su manera de mirar a los niños que hacía que los padres sintieran algo incómodo en la boca del estómago, aunque no podían explicar exactamente qué. El reverendo Ashford había llegado a Bahía Gris en agosto, reemplazando al anciano padre Mackenzie, quien había sufrido un derrame cerebral mientras daba la comunión. Alto, delgado, con manos que nunca dejaban de moverse, Ashford traía consigo un aura de santidad performativa que algunos feligreses encontraban reconfortante y otros, inquietante. Organizaba picnics para niños. Visitaba a las familias sin que lo invitaran. Siempre parecía estar donde no debería estar. Sarah lo había visto 2 veces cerca del Muelle 12. No haciendo nada en particular, solo de pie en la orilla, las manos en los bolsillos, mirando el océano con una intensidad que hacía que el aire se sintiera más denso. La segunda vez, él la vio a ella viéndolo a él. Intercambiaron una mirada que duró 3 segundos demasiado largos. Luego Sarah tomó su fotografía, guardó su cámara y se fue caminando despacio, sintiendo los ojos del reverendo clavados en su espalda como cuchillos tibios. La tarde del 23 de octubre,
Sarah escribió en su cuaderno, las gaviotas no vienen al muelle 12. ¿Por qué? Debajo, con letra más pequeña, el reverendo me preguntó si creía en los ángeles. Le dije que solo creo en lo que puedo fotografiar. Elena Millbrook trabajaba el turno de noche ese jueves. Besó a Sarah en la frente a las 6 de la tarde, dejó dinero para pizza en la mesa de la cocina y le recordó que cerrara con llave. Sarah asintió, esperó a que el auto de su madre desapareciera al final de la calle y salió hacia el muelle con su Polaroid y su cuaderno. El sol se hundía en el mar como una herida sangrando luz naranja. El aire olía a sal y a algo más, algo orgánico y podrido que Sarah no podía identificar. Los tablones del muelle crujían bajo sus pies con un ritmo que sonaba casi como respiración. Llegó a su lugar habitual, el punto exacto donde el muelle se curvaba ligeramente hacia el norte, y se sentó. Pero esa tarde había algo diferente. Un objeto flotando cerca de uno de los pilares. Al principio pensó que era basura, tal vez un neumático o una bolsa de plástico. Pero luego se movió de una manera que la basura no se mueve. Sarah sacó su cámara, ajustó el enfoque y tomó una fotografía. El flash iluminó el agua. Por un instante, vio claramente lo que flotaba allí. Un zapato. Pequeño. Blanco con cordones rojos. Con un pie todavía dentro. Sarah bajó la cámara. Su respiración se volvió superficial. La Polaroid comenzó a salir de la cámara con ese zumbido mecánico familiar, revelándose lentamente. No miró la fotografía. No todavía. En cambio, se inclinó sobre el borde del muelle, entrecerró los ojos en la penumbra creciente. El cuerpo de una niña flotaba boca abajo entre las algas, meciéndose suavemente con la marea. Cabello rubio desplegado como un halo oscurecido. Vestido de domingo azul pálido hinchado con agua. Brazos extendidos como si intentara abrazar el océano. Sarah debió gritar. Debió correr. Debió hacer cualquiera de las cosas que una niña normal haría al encontrar un cadáver. Pero Sarah Millbrook no era normal. En lugar de eso, se quedó muy quieta, mirando, estudiando, memorizando cada detalle como si fuera a ser evaluada después. Luego, metódicamente, sacó su cuaderno y comenzó a escribir. Hora, 18:47. Ubicación, Muelle 12, Pilar Oeste 7. Sujeto, niña, aproximadamente 8 a 10 años. Causa de muerte, desconocida. Condición del cuerpo, hinchado, posible ahogamiento. Nota, sin zapato izquierdo. Nota 2, marca extraña en el tobillo visible. Solo después de terminar de escribir llamó al 911 desde el teléfono público junto al muelle. Habló con voz calmada, casi clínica. Le dio al operador las coordenadas exactas. Respondió a todas las preguntas. Y cuando le preguntaron su nombre, hubo una pausa. Sarah, dijo finalmente. Sarah Millbrook. Vivo en el 47 de Avenida Marítima. Mientras esperaba a la policía, Sarah miró la Polaroid que había tomado. La imagen mostraba algo que sus ojos no habían captado en tiempo real. En el borde del encuadre, apenas visible en la oscuridad creciente, había una figura de pie en la orilla. Alta. Inmóvil. Observando. Las sirenas comenzaron a aullar en la distancia como lobos acercándose. Sarah guardó la fotografía en su bolsillo, lejos de la caja de zapatos debajo de su cama. Esta era diferente. Esta no era para coleccionar. Esta era evidencia de algo que aún no comprendía, pero que su instinto le decía que importaba. El detective Robert Qualo llegó 17 minutos después de la llamada. 52 años, divorciado 2 veces, con una reputación de nunca olvidar un detalle y nunca perdonar una mentira. Bajó de su Crown Victoria con el motor todavía encendido, los faros cortando la niebla que ahora se arrastraba desde el mar como dedos buscando a tientas. Sarah estaba sentada en el capó de un coche patrulla, envuelta en una manta plateada de emergencia, sosteniendo un vaso de chocolate caliente que no había bebido. Coelho se acercó despacio, estudiándola. Había algo en la postura de la niña, en la manera en que no temblaba a pesar del frío, que le hizo estrechar los ojos. Sarah, ¿verdad? Su voz era grave,
arenosa por 30 años de cigarrillos. Soy el detective Coelho. ¿Te sientes bien para hablar? Ella asintió. Estoy bien. ¿Encontraste el cuerpo? Sí. ¿Qué estabas haciendo aquí tan tarde? Tomando fotografías. Sarah señaló su Polaroid sobre el capó. Del atardecer. Coelho miró la cámara, luego de vuelta a Sarah. ¿Haces eso a menudo? ¿Venir aquí sola? Todos los días después de la escuela. ¿Tu madre sabe que vienes aquí? Pausa. Ella trabaja. Detrás de ellos, los buzos estaban sacando el cuerpo del agua. Las luces estroboscópicas de las ambulancias pintaban la escena en rojos y azules intermitentes, dándole un aire surreal, casi cinematográfico. Sarah observaba todo con esa mirada que Coelho había visto antes en veteranos de guerra y testigos de crímenes violentos, la mirada de alguien que ha aprendido a disociar la emoción de la observación. ¿Viste algo más? ¿Alguien cerca del muelle? Sarah pensó en la figura en la Polaroid. Pensó en el Ravorando Ashford. Pensó en todas las cosas que sabía y todas las cosas que sospechaba. No, dijo. Solo el cuerpo. Coelho no le creyó. Podía olerlo. Pero por ahora, dejó pasar. Vamos a necesitar que vengas a la estación mañana. Con tu madre. Para una declaración oficial. ¿Está bien? Sarah. Coelho se inclinó, acercándose a nivel de ojos. Si recuerdas algo, cualquier cosa, incluso si te parece sin importancia, me llamas. De acuerdo. Le dio su tarjeta. Sarah tomó la tarjeta, la estudió como si fuera un artefacto arqueológico. Detective Coelho, leyó en voz alta. ¿Cuántos años tiene? La pregunta lo tomó por sorpresa. Disculpa. La niña. ¿Cuántos años cree que tenía? Coelho la miró largo rato. 9, dijo finalmente. Tal vez 10. Sarah asintió lentamente, como si esto confirmara algo que ya sabía. Gracias, detective. Esa noche, mientras los forenses fotografiaban el cadáver y los reporteros locales comenzaban a congregarse como cuervos oliendo carroña, Sarah caminó de regreso a su casa vacía. La luz del porche estaba encendida, dejada así por su madre. Adentro, todo estaba exactamente como lo había dejado: plato de cereal en el fregadero, tarea de matemáticas en la mesa, silencio como una manta pesada cubriéndolo todo. Sarah subió a su habitación, sacó la Polaroid de su bolsillo y la clavó en la pared sobre su escritorio. Luego abrió su cuaderno y escribió: La niña del muelle 12. Tenía el cabello como Sarah, la prima del reverendo Ashford que murió el año pasado en Mobile, Alabama. La que él menciona en sus sermones como un ángel que Dios reclamó demasiado pronto, punto. Sarah se detuvo, leyó lo que había escrito, y añadió: mañana verificar los periódicos de Mobile en la biblioteca. Afuera, la niebla presionaba contra las ventanas como algo vivo queriendo entrar. El océano murmuraba secretos que solo los muertos podían escuchar. Y en algún lugar de Bahía Gris, alguien que sabía exactamente qué le había pasado a la niña del muelle 12 estaba mirando el mismo cielo nocturno, pensando en errores y cómo corregirlos. La niña tenía nombre ahora. Amy Sacher, 9 años, reportada desaparecida 3 días antes en Portsmouth, una ciudad costera a 120 kilómetros al norte. La noticia llegó a Bahía Gris como un escalofrío, acompañada de fotografías de una niña sonriente con dientes de leche irregulares y un vestido azul pálido idéntico al que había sido encontrado en el cuerpo. La autopsia reveló lo que el mar había intentado ocultar. Ahogamiento, sí, pero no antes de trauma contundente en la parte posterior del cráneo. Fibras bajo las uñas que no coincidían con nada en el océano. Marcas de ligaduras en las muñecas, apenas visibles pero inequívocas. Y algo más, algo que el médico forense Jonathan Price mencionó solo a Coelho en el estéril silencio de la morgue: tiene un patrón de contusiones consistente con alguien que la sostuvo bajo el agua. No se resbaló. No fue un accidente. Alguien la ahogó deliberadamente. Coelho salió de la morgue con el sabor de bilis en la garganta. 40 años en la fuerza y todavía los casos de niños lo desarmaban de formas que ningún asesinato de adultos lograba.
Se sentó en su coche, encendió un cigarrillo que había dejado de fumar 3 veces y observó la lluvia comenzar a caer sobre Bahía Gris como lágrimas del cielo. El teléfono de Amy se encontró 2 días después del descubrimiento del cuerpo, enterrado en la arena a 500 metros del Muelle 12. La batería estaba muerta, pero el equipo forense pudo recuperar datos. Los últimos mensajes de texto eran de su madre, preguntando dónde estaba, suplicando que respondiera. Antes de eso, una serie de comunicaciones con un número desconocido. Conversaciones que comenzaban inocentes: ¿te gusta dibujar? ¿Cuál es tu animal favorito? Puedo enseñarte a tomar fotos bonitas del océano. El número estaba registrado a un teléfono prepago comprado en efectivo en una gasolinera de Bahía Gris. Las cámaras de seguridad mostraban a alguien con gorra y gafas de sol. Podía ser cualquiera. Era nadie. La oficial Maya Chen, la primera respondiente en la escena del muelle, tenía 31 años y un doctorado en criminología que nunca usaba en un pueblo donde el crimen más común era conducir ebrio o pequeños hurtos. Pero ahora, sentada en la sala de conferencias de la estación de policía mirando las fotos del cuerpo hinchado de Amy Thatcher, todos esos años de estudio le gritaban una palabra: depredador. Este no es su primer, dijo Chen a Coelho mientras se le agregaba azúcar a un café que nunca iba a tomar. El nivel de planificación, el grooming en línea, la distancia desde Portsmouth. Esto es alguien con experiencia. Coelho asintió. Había llegado a la misma conclusión. Necesitamos mapear desapariciones de niños en la región. Últimos 5 años. Cualquier similitud. Ya empecé. Chen desplegó un mapa marcado con alfileres rojos. 4 niñas desaparecidas en un radio de 200 kilómetros. Todas entre 8 y 11 años. Todas rubias. Todas en pueblos costeros. El silencio que siguió tenía peso. Coelho miró el mapa como si fuera un organismo vivo, pulsando con malevolencia. ¿Alguna encontrada? Una. Plymouth, hace 2 años. Ahogada. Dictaminada como accidente en aquel momento. Mierda. Chen señaló otro alfiler. Esta desapareció de Salem hace 8 meses. Jessica Kovac, 10 años. Nunca encontrada. Y aquí, Gloucester, hace 16 meses, Amorrat, 8 años. También nunca encontrada. Coelho se frotó la cara, sintiendo cada uno de sus 52 años. ¿Qué más tienen en común? Todas desaparecieron un jueves por la tarde. El aire se enfrió 10 grados. Coelho miró a Chen. Jueves. Cada una. Entre las 5 y las 7 de la tarde. Día de escuela. Cristo. Coelho caminó hacia la ventana, mirando la calle mojada afuera. ¿Alguien nuevo en el pueblo? ¿Alguien que se mudó en los últimos años? Chen pasó páginas en su cuaderno. 43 residentes nuevos desde enero de 1996. He estado verificando antecedentes. La mayoría parejas retiradas, algunos trabajadores de la refinería. Uno me llamó la atención. ¿Quién? El reverendo Thomas Ashford. Llegó en agosto. De Mobile, Alabama. Chen hizo una pausa significativa. Donde una niña llamada Sarah Ashford se ahogó en un lago el año pasado. Su sobrina. Él era el único adulto presente. Coelho se volvió lentamente. Cuéntame más. Muerte dictaminada como accidental. Sarah tenía 9 años. Rubia. El reverendo dijo que ella se resbaló mientras recogía conchas. Para cuando él la encontró, ya era demasiado tarde. ¿Investigaron? Investigación superficial. El reverendo era respetado, afligido, cooperativo. Sin evidencia de juego sucio. Caso cerrado. ¿Cuánto tiempo después se mudó aquí? 6 meses. Coelho sintió esa tensión familiar en el pecho, ese instinto que había aprendido a confiar después de décadas de escuchar a testigos mentir y a víctimas llorar. Necesitamos hablar con él. Está dando clases de catecismo ahora mismo en San Judas. Perfecto. Vamos. Mientras Coelho y Chen se dirigían a la puerta, el oficial Dedes los detuvo.
Detective, hay una niña aquí que insiste en hablar con usted. Dice que tiene información sobre Amy Thatcher. Nombre: Sarah Melbrook. Coelho y Chen intercambiaron miradas. Tráela a mi oficina, dijo Coelho. Sarah entró con su Polaroid colgando del cuello y su cuaderno bajo el brazo. Se sentó sin que se lo pidieran, colocó ambos objetos sobre el escritorio de Coelho y esperó. Sarah, comenzó Coelho, pensé que ibas a venir con tu madre. Ella trabaja. Dije que venía a la biblioteca. No deberías mentirle a tu madre. Usted me dijo que viniera si recordaba algo. ¿Recuerdas algo? Sarah abrió su cuaderno en una página marcada. Amy Thatcher no es la primera. Hay un patrón. Deslizó el cuaderno hacia Coelho. La página contenía un diagrama meticuloso, fechas, nombres, ubicaciones, todas conectadas con líneas dibujadas con regla. Coelho leyó, su expresión endureciéndose. El análisis de Sarah era casi idéntico al de Chen, pero con un detalle adicional. ¿Qué es esto?, preguntó, señalando una nota al margen. Todas tenían contacto con iglesias locales 2 a 4 semanas antes. Verifiqué obituarios y artículos de periódicos viejos en la biblioteca, explicó Sarah con voz neutra. Amorrat de Gloucester estaba en el coro de su iglesia. Jessica Kovac de Salem había asistido a un picnic de iglesia 2 semanas antes de desaparecer. La niña de Plymouth, Rebecca Ann Morris, su familia acababa de empezar a asistir a una nueva parroquia. Chen se inclinó hacia adelante. Sarah, eso es un trabajo de investigación impresionante, pero ¿cómo llegaste a estas conclusiones? Leo mucho. Sarah abrió su Polaroid y sacó una fotografía. ¿Y esto? La imagen mostraba al reverendo Ashford en la orilla cerca del muelle 12, la tarde que Sarah encontró el cuerpo. Timestamp en la esquina, 18:47. Estaba allí, dijo Sarah. Mirando. El silencio en la habitación era tan denso que podía cortarse. Coelho tomó la fotografía, la examinó. ¿Por qué no nos diste esto antes? No estaba segura de qué significaba. Ahora lo estoy. ¿Qué significa, Sarah? Significa que el reverendo Ashford miente cuando dice que nunca estuvo cerca del muelle. Le dijo eso al oficial Dedes ayer cuando lo entrevistó. Yo estaba afuera de la estación. Los escuché. Chen y Coelho se miraron. La niña tenía razón. Ashford había negado explícitamente estar cerca del área del muelle esa tarde. Sarah, dijo Coelho cuidadosamente, esto es evidencia importante. Necesito que me cuentes todo lo que sabes sobre el reverendo Ashford. Sarah abrió su cuaderno a otra página. Organiza eventos para niños. Siempre parece saber cuando los padres están trabajando. Tiene una furgoneta blanca con vidrios polarizados. Matrícula parcial, QX7. Hizo una pausa. Y huele a cloro. Siempre. Como si trabajara en una piscina, pero la iglesia no tiene piscina. El cloro. Una forma de limpiar evidencia. De eliminar rastros forenses. Coelho sintió que el caso se abría como una flor venenosa. Sarah, necesito que hagas algo por mí. Quédate alejada del reverendo Ashford. No hables con él. No vayas a la iglesia. ¿Entiendes? ¿Van a arrestarlo? Vamos a investigarlo. Hay una diferencia. Sarah recogió su cuaderno y su cámara. Detective Coelho, dijo mientras se dirigía a la puerta, hay algo más. El reverendo ha estado preguntando por mí en la escuela. Le dijo a la señora Patterson que quería invitarme a un retiro de fotografía de la iglesia el próximo jueves. El próximo jueves. Por supuesto. Sarah, la voz de Coelho era firme, bajo ninguna circunstancia vayas a ese retiro. ¿Me lo prometes? Sarah lo miró con esos ojos grises que no parecían de una niña de 11 años. Lo prometo, dijo. Pero algo en su tono hizo que Coelho supiera que ella tenía sus propios planes. Esa tarde, mientras Coelho y Chen se preparaban para interrogar a Ashford, una llamada llegó de Portsmouth. Los padres de Amy Thatcher querían viajar a Bahía Gris. Querían ver dónde su hija había sido encontrada. Querían respuestas.
Michael y Diana Thatcher llegaron al día siguiente. Él era contador, ella maestra. Gente ordinaria destruida por algo extraordinariamente cruel. Se sentaron en la sala de conferencias de la policía sosteniendo tazas de café que no bebían, mirando fotografías de su hija viva que parecían pertenecer a una realidad diferente. Amy era cautelosa, dijo Diana con voz quebrada. No se iba con extraños. Le habíamos enseñado. Este tipo de depredadores son hábiles, dijo Chen gentilmente. Construyen confianza. Parecen seguros. ¿Tienen a alguien?, preguntó Mako. ¿Un sospechoso? Coelho eligió sus palabras cuidadosamente. Estamos siguiendo varias líneas de investigación. Por favor. Diana se inclinó hacia adelante, lágrimas corriendo por su rostro. Por favor, encuentren a quien hizo esto. No dejen que le haga esto a otra niña. No lo haremos, prometió Coelho, y sintió el peso de esa promesa como piedras en sus bolsillos. Después que los Thatcher se fueron, Coelho y Chen finalmente se dirigieron a la iglesia de San Judas Tadeo. Era un edificio de piedra gris con vitrales que proyectaban luz de colores sobre bancos vacíos. El reverendo Ashford los estaba esperando en su oficina, sentado detrás de un escritorio ordenado con una Biblia abierta. Detective Coelho, oficial Chen. Su sonrisa era perfecta. Demasiado perfecta. ¿En qué puedo ayudarlos? Reverendo, comenzó Coelho, necesitamos hacerle algunas preguntas sobre sus movimientos el jueves pasado, específicamente entre las 5 y las 8 de la tarde. Por supuesto. Estaba aquí, preparando el sermón del domingo. ¿Alguien puede confirmarlo? Me temo que estaba solo. La soledad es buena para la contemplación. ¿En ningún momento dejó la iglesia? Ashford pensó, o pretendió pensar. No que recuerde. Chen colocó la Polaroid de Sarah sobre el escritorio. Entonces, ¿cómo explica esto? Ashford miró la fotografía. Algo cruzó su rostro, demasiado rápido para identificar. Esa imagen podría ser de cualquier momento. De cualquier día. Tiene timestamp, señaló Chen. Jueves, 23 de octubre, 18:47 horas. Las cámaras pueden manipularse. ¿Está diciendo que esta fotografía es falsa? Estoy diciendo que las apariencias engañan, oficial Chen. Coelho se inclinó hacia adelante. Reverendo Ashford, ¿conocía a Amy Thatcher? ¿Debería? Responda la pregunta. No. No conocía a esa pobre niña. ¿Alguna vez ha estado en Portsmouth? Pausa. Demasiado larga. 1 o 2 veces. De paso. ¿Cuándo fue la última vez? No llevo un diario de mis viajes, detective. La tensión en la habitación era palpable. Ashford mantenía su compostura, pero Coelho podía ver las pequeñas grietas, el tic en su mandíbula, la forma en que sus dedos tamboreaban levemente sobre la Biblia. Hablemos de Mobile, Alabama, dijo Coelho. De su sobrina, Sarah. Ahí estaba. El cambio real. Los ojos de Ashford se endurecieron. Eso fue una tragedia. Un accidente horrible. No veo qué tiene que ver con esto. Niña rubia, 9 años, se ahoga. Usted es el único adulto presente. Ahora otra niña rubia, 9 años, se ahoga. En su nuevo pueblo. ¿Me está acusando de algo, detective? Estoy notando coincidencias. Ashford se puso de pie. Creo que esta conversación ha terminado. A menos que tengan una orden, les pediría que se fueran. Coelho y Chen se levantaron lentamente. Una última pregunta, reverendo. ¿Por qué huele a cloro? Ashford sonrió, pero no alcanzó sus ojos. Limpio la sala de la comunidad. Mantenemos estándares de higiene. Ahora, si me disculpan, tengo deberes pastorales. Afuera de la iglesia, Chen encendió un cigarrillo. Está ocultando algo. Todo, corrigió Coelho. Está ocultando todo. Esa noche, Sarah Melbrook no pudo dormir. Yacía en su cama mirando la Polaroid clavada sobre su escritorio, la figura del reverendo mirando al mar.
En su mente, reproducía la escena una y otra vez, el cuerpo en el agua, la figura en la orilla, el silencio entre ambos. Se levantó, fue a su escritorio, abrió su cuaderno. En una página nueva escribió: el cazador siempre regresa a donde dejó su presa. ¿Por qué estaba mirando? ¿Qué olvidó? Luego, con deliberación cuidadosa, Sarah comenzó a elaborar un plan que haría que cualquier adulto se horrorizara. Pero Sarah no pensaba como un adulto. Pensaba como un cazador estudiando a otro cazador. Y sabía exactamente cómo atraerlo. Los días siguientes arrastraron a Bahía Gris hacia algo que se sentía como inevitabilidad. La investigación sobre el reverendo Thomas Ashford se intensificó con la burocracia que caracteriza a casos que atraen atención nacional. El FBI envió a 2 agentes especializados en delitos contra menores. Los reporteros acamparon frente a la iglesia de San Judas. Los padres empezaron a recoger a sus hijos de la escuela, mirando sombras con nueva suspicacia. Coelho apenas dormía. Cuando cerraba los ojos veía el rostro hinchado de Amy Thatcher, luego los rostros de las otras niñas desaparecidas, una procesión de víctimas que se extendía hacia atrás en el tiempo como un reflejo en espejos opuestos. Chen trabajaba igual de incansablemente, construyendo un caso que era todo circunstancia y ninguna prueba concreta. Porque ahí estaba el problema: Thomas Ashford era perfecto en su cautela. Ninguna evidencia física lo vinculaba a Amy. Su furgoneta había sido limpiada tan meticulosamente que los forenses no encontraron ni una fibra útil. Su computadora estaba limpia, o mejor dicho, demasiado limpia, como si hubiera sido borrada y reinstalada recientemente. Los teléfonos prepago no podían rastrearse hasta él. Sin testigos. Sin confesión. Sin cuerpo que hablara lo suficientemente fuerte. Lo que tenían era el patrón. Y los patrones, como le recordó el fiscal del distrito a Coelho en una llamada frustrante, no son suficientes para una condena. Consíganme algo tangible, demandó el fiscal. Un testigo. Evidencia forense. Una confesión. Algo. Porque ahora mismo todo lo que tienen es un hombre de iglesia sin antecedentes y una niña con una cámara. Sarah se había convertido en un problema de su propio tipo. Elena Milbrook finalmente se enteró de la participación de su hija en la investigación y estalló en una furia que era más miedo que rabia. «Está siguiendo a un posible asesino», le gritó a Sarah en su sala de estar mientras Coelho intentaba mediar. «¿Qué estabas pensando?» «Estaba pensando que alguien necesita atrapar al hombre que mató a esa niña», respondió Sarah con una calma que hizo a su madre retroceder. «No eres policía. Eres una niña de 11 años». Precisamente. El silencio que siguió tenía capas. Elena miró a su hija como si la viera por primera vez, esta extraña que vivía en su casa, que pensaba como un adulto y observaba como un depredador. «Esto termina ahora», dijo finalmente. «No más fotografías. No más investigación. No más hablar con el detective Coelho sin mi permiso». Sarah no respondió. Simplemente asintió, pero Coelho vio la manera en que sus dedos se cerraban alrededor de su Polaroid. Una promesa vacía. Después de que Elena y Sarah se fueron, Chen se sentó pesadamente en su escritorio. «La estamos perdiendo. A Sarah. A la investigación. Sin evidencia física, sin caso. Ashford lo sabe. Por eso está tan confiado». Coelho tamborileó sus dedos sobre el escritorio, pensando. «Necesitamos que cometa un error». No comete errores. Ese es el problema. Ha hecho esto antes, probablemente docenas de veces. Es cuidadoso. Todos cometen errores eventualmente. La arrogancia. El exceso de confianza. Coelho hizo una pausa. O el deseo. Chen levantó la vista bruscamente. No. Piénsalo. ¿Qué es lo que no puede resistir? Robert, no puedes estar sugiriendo. No estoy sugiriendo nada. Estoy pensando en voz alta. Sarah Milbrook no es señuelo. No dije que lo fuera. Pero ambos sabían lo que Coelho estaba considerando, y ambos sabían por qué era una idea terrible. Usar a un niño para atrapar a un depredador de niños violaba todo protocolo, toda ética,
todo lo que los hacía diferentes de los monstruos que cazaban. Olvídalo, dijo Coelho finalmente. Encontraremos otra manera. Pero en algún lugar de Bahía Gris, Sarah Meldroth ya había tomado esa decisión por ellos. El jueves siguiente amaneció con niebla espesa. Sarah se despertó a las 5 de la mañana, se vistió en silencio, dejó una nota para su madre en la mesa de la cocina, fui a tomar fotos del amanecer. Estaré en casa para el desayuno. Una mentira, pero una necesaria. Llevaba su Polaroid, su cuaderno, y algo nuevo, un pequeño grabador de cassette que había comprado con dinero de su cumpleaños. Lo probó una vez más, grabando y reproduciendo. Prueba, 1, 2, 3. Su voz sonaba clara y joven, perfecta para lo que necesitaba. El plan era simple en teoría, aterrador en ejecución. Sarah sabía algo que los adultos habían olvidado: los depredadores como Ashford no podían resistir el patrón. Jueves por la tarde. Niña rubia sola. El muelle 12. Era como poner queso en una trampa para ratones, excepto que Sarah era tanto el queso como el cazador. La escuela pasó en un borrón. Sarah no escuchó ninguna de sus clases. En cambio, repasaba mentalmente cada paso: cronometraje, ubicación, líneas de escape, qué decir, cómo reaccionar. En el almuerzo, Marcus Chan se sentó frente a ella. ¿Estás bien?, preguntó. Te ves diferente. Estoy bien. ¿Segura? Porque mi hermana dice que están por arrestar al reverendo. Dice que tiene que ver con esa niña que encontraste. Sarah miró a Marcus. ¿Tu hermana habla de casos activos en casa? No se supone que debe, pero sí. Escucho cosas. Marcus bajó la voz. Sarah, ten cuidado. Ese tipo es peligroso. Lo sé. Entonces, ¿por qué parece que estás planeando algo estúpido? Ashford se volvió para mirarla directamente. En la luz moribunda, sus ojos parecían negros. Como tal vez alguien más en el agua. Antes de que encontraras a la niña. El corazón de Sarah saltó. Él estaba admitiendo que sabía que había alguien más en el agua. Amy no había muerto sola. No vi a nadie más. ¿Estás segura? Porque si viste algo, Sarah, sería nuestro secreto. Podría protegerte. ¿Protegerme de qué? Ashford sonrió, pero no tenía calidez. De que te hagas las preguntas equivocadas. De ir a lugares donde niñas curiosas podrían lastimarse. Se acercó más. Este muelle es peligroso, Sarah. Los tablones están podridos. Sería tan fácil resbalar. La amenaza era clara como cristal. Sarah se puso de pie lentamente. Debería irme. Mi madre estará preocupada. Por supuesto. Ashford se levantó también. Pero piensa en mi oferta. El cuarto oscuro. Podríamos empezar mañana. Solo tú y yo. Lo pensaré. Sarah comenzó a caminar hacia la orilla, forzándose a moverse despacio cuando cada célula de su cuerpo gritaba que corriera. Había dado 5 pasos cuando Ashford habló de nuevo. Sarah. Una cosa más. Ella se volvió. Esa niña, M. ¿Sabes qué es lo más triste? Ashford miró al mar. Que nadie la extrañará por mucho tiempo. La gente olvida. Siempre lo hacen. En un año, será solo otra estadística. Como las demás. Las demás. Plural. Confesión. Sarah asintió, giró, y caminó hacia la luz moribunda, sintiendo sus ojos clavados en ella como agujas. No corrió. No miró atrás. Porque Sarah Meldroth había aprendido algo crucial sobre los depredadores: huelen el miedo como los tiburones huelen sangre. Solo cuando alcanzó la calle principal, rodeada de personas y tráfico, Sarah permitió que sus piernas temblaran. Se apoyó contra la pared de ladrillo de una tienda cerrada, sacó el grabador de su bolsillo y lo detuvo. Lo rebobinó. Reprodujo. La voz de Ashford salió clara: en un año, será solo otra estadística. Como las demás. Lo había dicho. Lo había grabado. Evidencia.
Sarah corrió todo el camino hasta la estación de policía. Coelho estaba en su oficina cuando Sarah irrumpió, sin aliento y con el grabador en mano. Él levantó la vista de un archivo, vio su expresión y supo inmediatamente que algo había salido terriblemente mal o terriblemente bien. ¿Qué hiciste?, preguntó. Sarah puso el grabador sobre su escritorio. Presiona play. Él lo hizo. A medida que la conversación se desarrollaba, el rostro de Coelho pasó de confusión a horror a ira. Cuando terminó, se quedó mirando el grabador como si fuera una serpiente viva. ¿Te diste cuenta?, dijo con voz peligrosamente tranquila, de que acabas de ponerte en peligro extremo. Me di cuenta de que acabo de conseguir su confesión. Eres una niña. La voz de Coelho subió por primera vez en toda su carrera. Podrías haber sido asesinada. Pero no lo fui. Y ahora tienes lo que necesitas. Chen entró a la oficina, atraída por el grito. ¿Qué está pasando? Coelho le hizo una señal para que escuchara la grabación. Chen palideció. Dios mío. Consigan una orden, dijo Coelho. Ahora. Para su casa, su oficina, su furgoneta. Todo. Robert, esto no es legal. Ella es menor. No tenía permiso. Podría no ser admisible. No me importa. Nos da causa probable. Mueve. Mientras Chen salía corriendo, Coelho miró a Sarah. No vuelves a hacer algo así. ¿Entiendes? Nunca. ¿Vas a arrestarlo? Voy a intentar. Hizo una pausa. Sarah, lo que hiciste fue increíblemente valiente e increíblemente estúpido. Principalmente estúpido. Pero funcionó. Esta vez. La próxima vez podrías terminar como Amy Thatcher. Sarah sostuvo su mirada. No habrá una próxima vez. Porque vas a asegurarte de que no pueda hacer esto de nuevo. ¿Verdad? Coelho no respondió. En lugar de eso, llamó a un oficial. Lleva a Sarah a casa. Vigilancia en su casa esta noche. Nadie entra o sale sin mi autorización. Sarah dejó la estación de policía con un oficial, sintiendo el peso de lo que había hecho. Había aprendido algo sobre sí misma en ese muelle, era capaz de enfrentar monstruos sin parpadear. No sabía si eso la hacía valiente o rota. Tal vez ambas cosas. En su casa, Elena la esperaba, había sido llamada por la policía. La conversación que siguió fue larga y dolorosa, llena de lágrimas de su madre y justificaciones de Sarah que no justificaban nada. Al final, Elena simplemente la abrazó, sosteniéndola como si Sarah pudiera desaparecer si la soltaba. No vuelvas a hacer algo así, susurró Elena. Por favor. No puedo perderte a ti también. No lo haré, prometió Sarah, y esta vez lo decía en serio. Esa noche, mientras Sarah yacía en su cama, escuchó sirenas. Muchas sirenas. Luces rojas y azules bailaban en su ventana. La redada había comenzado. Y en la iglesia de San Judas Tadeo, en un cuarto oscuro en el sótano que muy pocos sabían que existía, los investigadores encontraron lo que estaban buscando. Polaroids. Docenas de ellas. Niñas rubias, todas entre 8 y 11 años. Algunas Sarah reconoció de periódicos, Emma, Jessica, Rebecca. Otras eran desconocidas, sin nombre, probablemente nunca reportadas. Y todas muertas, fotografiadas en momentos finales, preservadas como trofeos por un hombre que había usado la fe como máscara y la confianza como arma. Thomas Ashford fue arrestado a las 11:47 de la noche, esposado y leído sus derechos mientras reporteros tomaban fotografías que dominarían titulares nacionales durante semanas. No dijo nada. No pidió un abogado. Solo miró a las cámaras con esos ojos negros vacíos y sonrió. Era la sonrisa de alguien que sabía que incluso capturado, ya había ganado. Porque las niñas estaban muertas y él las había llevado consigo a lugares oscuros de los que nunca regresarían. El juicio de Thomas Ashford comenzó 6 meses después en un juzgado que olía a barniz viejo y secretos más viejos aún. Bahía Gris nunca había visto nada así, cámaras de televisión,
periodistas de costa a costa, turistas mórbidos que trataban la tragedia como entretenimiento. El pueblo se había convertido en un espectáculo, y cada residente sentía el peso de esa atención como una mano presionando sobre la garganta. Coelho testificó por 3 días. Presentó evidencia meticulosamente, las Polaroids encontradas en el sótano de Ashford, cabellos coincidentes con las víctimas, fibras, registros telefónicos que conectaban los teléfonos prepago con ubicaciones donde Ashford había estado. Pero la defensa era hábil. Construyeron la narrativa de un hombre piadoso perseguido por coincidencias y una niña con imaginación demasiado activa. Sarah Melbrook, dijo el abogado defensor durante su argumento de apertura, es una niña solitaria con una cámara y demasiado tiempo libre. Ha admitido obsesionarse con crímenes, leer sobre asesinos seriales, seguir a mi cliente sin autorización. ¿Es realmente de sorprender que haya fabricado evidencia para sentirse importante? La furia en la sala era palpable. Coelho tuvo que ser contenido físicamente cuando el abogado sugirió que Sarah había plantado las Polaroids. Chen cerró los puños tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Pero el juez simplemente golpeó su mazo y les recordó a todos que el proceso legal tenía procedimientos. Sarah testificó en la segunda semana. Subió al estrado con su Polaroid alrededor del cuello, como siempre, un escudo contra el mundo. El fiscal la guió a través de su testimonio, el descubrimiento del cuerpo, la fotografía del reverendo en la orilla, la confrontación en el muelle. Sarah habló con voz clara, sin vacilación, recordando cada detalle con la precisión que hacía que algunas personas la amaran y otras la temieran. ¿Y qué te hizo ir al muelle 12 ese jueves en particular?, preguntó el fiscal. Voy todos los días. Para fotografiar el atardecer. ¿No tenías miedo? ¿Sabiendo que habían encontrado el cuerpo de una niña allí? No. Los muertos no pueden lastimarte. Solo los vivos pueden. Un murmullo recorrió la sala. El juez llamó al orden. El contrainterrogatorio fue brutal. El abogado defensor la acorraló sobre sus motivaciones, sus métodos, su obsesión poco saludable con el crimen. Sarah no retrocedió. No es cierto, señorita Milbrook, que buscabas atención. No. ¿Que querías ser vista como una heroína? No. ¿Que fabricaste evidencia para incriminar a mi cliente? Sarah miró directamente al abogado. Su cliente mató a Amy Thatcher y probablemente a docenas de otras niñas. Yo no fabriqué nada. Solo reporté lo que vi. Objeción. No responsiva. Aceptada. El testigo responderá solo a la pregunta formulada. Pero el daño, o la verdad, ya estaba dicho. El jurado había visto a una niña de 11 años pararse frente a un abogado experimentado y no parpadear. Algunos los admiraban. Otros se preguntaban qué tipo de niña podía ser tan fría. Los padres de las víctimas testificaron. Michael y Diana Thatcher. Los padres de Amor Wright, Jessica Kovac, Rebecca Ann Morris. Algunos habían identificado a sus hijas en las Polaroids encontradas en el sótano de Ashford, un proceso que les había roto de maneras que nunca sanarían completamente. Otros aún esperaban confirmación, aferrados a esperanzas que todos sabían que eran en vano. El testimonio más devastador vino de la hermana de Ashford, Marta, quien viajó desde Mobo. Subió al estrado temblando, con los ojos hinchados de llorar. Mi hermano, dijo con voz quebrada, siempre fue diferente. Incluso de niño. La forma en que miraba a otros niños. Como si fueran objetos. Rompecabezas a resolver. Hizo una pausa, limpiándose las lágrimas. Cuando mi hija Sarah murió, yo estaba destrozada. Pero Thomas parecía casi fascinado. Tomó fotografías de ella en el funeral. Dijo que era para recordarla, pero la forma en que miraba esas fotografías. ¿Qué pasó con esas fotografías?, preguntó el fiscal. Las quemé después de que se mudó. No podía soportar verlas. ¿Por qué esperó tanto para decir algo? Era mi hermano. Mi sangre. Quería creer que estaba equivocada. Dios me perdone, quería estar equivocada. El testimonio de Marta destruyó lo que quedaba de la defensa de Ashford. El patrón era innegable ahora,
un depredador que había usado su rol religioso como camuflaje, su posición de confianza como herramienta de caza. Las Polaroids eran trofeos. Las niñas eran colección. Ashford nunca testificó. Su abogado lo aconsejó contra ello, sabiendo que cualquier cosa que dijera solo empeoraría las cosas. Pero en el último día del juicio, antes de que el jurado se retirara a deliberar, Ashford pidió hablar. Contra el consejo de todos, el juez lo permitió. Ashford subió al estrado, juró decir la verdad y miró directamente a Sarah en la galería. Sarah Melbrook, dijo con voz suave que llenó la sala, eres especial. Lo vi el primer momento que te vi. Esa curiosidad. Esa hambre por entender cosas oscuras. Sonrió. Somos parecidos, tú y yo. Ambos vemos lo que otros no ven. Ambos documentamos secretos. La única diferencia es que tú llamas a lo que haces justicia, y lo que yo hago, crimen, punto. Señor Ashford, interrumpió el juez, esto no es una declaración apropiada. Pero es la verdad, su señoría. Ashford no apartó la mirada de Sarah. Sarah, tú me casaste. Lo reconozco. Eres buena. Mejor que los detectives, mejor que los adultos. Pero pregúntate, ¿qué te hace diferente de mí? Tú también miras a la gente como rompecabezas. Tú también tomas fotografías de cosas que no deberías. Tú también te sientes más viva cuando enfrentas la oscuridad. El silencio en la sala era absoluto. Sarah no se movió, no habló. Solo sostuvo su mirada con la de Ashford, dos depredadores reconociéndose mutuamente a través del abismo de moralidad que los separaba. La diferencia, dijo Sarah finalmente, su voz clara en el silencio, es que yo uso mi oscuridad para atrapar monstruos. Tú la usas para crear víctimas. No somos parecidos. Nunca lo seremos. Ashford sonrió, un gesto que no alcanzó sus ojos. Sigue diciéndote eso, Sarah. En 10 años, 20, cuando estés despierta en la noche recordando esta conversación, pregúntate si todavía crees eso. Suficiente, estalló el juez. Señor Ashford, vuelva con su abogado. No se le ha dado permiso para interrogar testigos. Pero el veneno ya estaba inyectado. Sarah sintió las palabras de Ashford clavándose en lugares que no sabía que existían. No porque tuviera razón, sino porque había puesto en palabras miedos que ella había enterrado profundamente. El jurado deliberó durante 11 horas. Cuando regresaron, el capataz se puso de pie y leyó el veredicto con voz temblorosa. En el cargo de asesinato en primer grado de Amy Thatcher, encontramos al acusado culpable. La sala estalló. Lágrimas, gritos, abrazos. Diana Thatcher colapsó en los brazos de su esposo. Coelho cerró los ojos, sintiendo un peso que no sabía que estaba cargando finalmente aliviarse. Chen limpió lágrimas que no sabía que había derramado. Sarah simplemente se sentó en silencio, mirando a Ashford mientras lo esposaban y se lo llevaban. Él la miró una última vez, asintió ligeramente, como si estuvieran compartiendo un secreto. Luego desapareció por una puerta lateral, hacia una vida de celdas y soledad que nunca sería suficiente castigo por lo que había hecho. En los cargos adicionales por las otras víctimas, el proceso fue más complicado. Algunos cuerpos nunca fueron encontrados. Algunas familias nunca obtuvieron cierre. Pero la condena por Amy fue suficiente, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Bahía Gris celebró esa noche de maneras que eran mitad alivio, mitad exorcismo. El pueblo necesitaba creer que habían expulsado al mal, que las niñas podían caminar solas de nuevo, que el muelle 12 podría volver a ser solo un muelle y no un memorial. Pero Sarah sabía la verdad que los adultos se negaban a ver, no había terminado. No realmente. Ashford iría a prisión, pero el patrón que había revelado, la facilidad con la que había casado, la confianza que había explotado, todas esas cosas seguían existiendo. Habría otros como él. Siempre lo sabía. Esa noche, Sarah se paró en su habitación y miró la pared sobre su escritorio. Había quitado todas las Polaroids excepto una, la imagen del reverendo Ashford en la orilla del muelle 12. La estudió largo rato, memorizando cada detalle, cada sombra. Luego la descolgó,
la puso en su caja de zapatos y cerró la tapa. Algunos recuerdos necesitaban ser archivados, no exhibidos. Algunos cazadores necesitaban ser olvidados, no conmemorados. Sarah abrió su cuaderno en una página nueva y escribió: caso cerrado. Amy Sacher, descansa en paz. Debajo, después de una pausa, pregunta: ¿cuántos como él hay todavía? No escribió la respuesta. Algunos números eran demasiado grandes para contemplar. 5 años después del juicio, Sarah Mellbrook ya no era una niña. A los 16 años, se había convertido en algo más afilado, más enfocado. Seguía viviendo en Bahía Gris con su madre, pero la casa se sentía más como una base de operaciones que un hogar. Las paredes de su habitación estaban cubiertas con mapas, recortes de periódicos, fotografías conectadas con hilos rojos como una constelación de crímenes sin resolver. Había desarrollado una reputación. Foros de internet donde gente ordinaria intentaba resolver crímenes la conocían como Whitney's 12, una referencia al Muelle 12 que se había convertido casi en leyenda urbana. Sarah ayudaba a familias a encontrar a personas desaparecidas, analizaba evidencia que la policía había pasado por alto, conectaba patrones que otros no veían. Nunca cobraba. No lo hacía por dinero. Ashford se volvió para mirarla directamente. En la luz moribunda, sus ojos parecían negros. Como tal vez alguien más en el agua. Antes de que encontraras a la niña. El corazón de Sarah saltó. Él estaba admitiendo que sabía que había alguien más en el agua. Amy no había muerto sola. No vi a nadie más. ¿Estás segura? Porque si viste algo, Sarah, sería nuestro secreto. Podría protegerte. ¿Protegerme de qué? Ashford sonrió, pero no tenía calidez. De que te hagas las preguntas equivocadas. De ir a lugares donde niñas curiosas podrían lastimarse. Se acercó más. Este muelle es peligroso, Sarah. Los tablones están podridos. Sería tan fácil resbalar. La amenaza era clara como cristal. Sarah se puso de pie lentamente. Debería irme. Mi madre estará preocupada. Por supuesto. Ashford se levantó también. Pero piensa en mi oferta. El cuarto oscuro. Podríamos empezar mañana. Solo tú y yo. Lo pensaré. Sarah comenzó a caminar hacia la orilla, forzándose a moverse despacio cuando cada célula de su cuerpo gritaba que corriera. Había dado 5 pasos cuando Ashford habló de nuevo. Sarah. Una cosa más. Ella se volvió. Esa niña, M. ¿Sabes qué es lo más triste? Ashford miró al mar. Que nadie la extrañará por mucho tiempo. La gente olvida. Siempre lo hacen. En 1 año, será solo otra estadística. Como las demás. Las demás. Plural. Confesión. Sarah asintió, giró, y caminó hacia la luz moribunda, sintiendo sus ojos clavados en ella como agujas. No corrió. No miró atrás. Porque Sarah Mellbrook había aprendido algo crucial sobre los depredadores: huelen el miedo como los tiburones huelen sangre. Solo cuando alcanzó la calle principal, rodeada de personas y tráfico, Sarah permitió que sus piernas temblaran. Se apoyó contra la pared de ladrillo de una tienda cerrada, sacó el grabador de su bolsillo y lo detuvo. Lo rebobinó. Reprodujo. La voz de Ashford salió clara: en 1 año, será solo otra estadística. Como las demás. Lo había dicho. Lo había grabado. Evidencia. Sarah corrió todo el camino hasta la estación de policía. Coelho estaba en su oficina cuando Sarah irrumpió, sin aliento y con el grabador en mano. Él levantó la vista de un archivo, vio su expresión y supo inmediatamente que algo había salido terriblemente mal o terriblemente bien. ¿Qué hiciste?, preguntó. Sarah puso el grabador sobre su escritorio. Presiona play. Él lo hizo. A medida que la conversación se desarrollaba, el rostro de Coelho pasó de confusión a horror a ira. Cuando terminó, se quedó mirando el grabador como si fuera una serpiente viva. ¿Te diste cuenta?, dijo con voz peligrosamente tranquila, de que acabas de ponerte en peligro extremo?
Me di cuenta de que acabo de conseguir su confesión. Eres una niña. La voz de Coelho subió por primera vez en toda su carrera. Podrías haber sido asesinada. Pero no lo fui. Y ahora tienes lo que necesitas. Chen entró a la oficina, atraída por el grito. ¿Qué está pasando? Coelho le hizo una señal para que escuchara la grabación. Chen palideció. Dios mío. Consigan una orden, dijo Coelho. Ahora. Para su casa, su oficina, su furgoneta. Todo. Robert, esto no es legal. Ella es menor. No tenía permiso. Podría no ser admisible. No me importa. Nos da causa probable. Mueve. Mientras Chen salía corriendo, Coelho miró a Sarah. No vuelves a hacer algo así. ¿Entiendes? Nunca. ¿Vas a arrestarlo? Voy a intentar. Hizo una pausa. Sarah, lo que hiciste fue increíblemente valiente e increíblemente estúpido. Principalmente estúpido. Pero funcionó. Esta vez. La próxima vez podrías terminar como Amy Thatcher. Sarah sostuvo su mirada. No habrá una próxima vez. Porque vas a asegurarte de que no pueda hacer esto de nuevo. ¿Verdad? Coelho no respondió. En lugar de eso, llamó a un oficial. Lleva a Sarah a casa. Vigilancia en su casa esta noche. Nadie entra o sale sin mi autorización. Sarah dejó la estación de policía con un oficial, sintiendo el peso de lo que había hecho. Había aprendido algo sobre sí misma en ese muelle, era capaz de enfrentar monstruos sin parpadear. No sabía si eso la hacía valiente o rota. Tal vez ambas cosas. En su casa, Elena la esperaba, había sido llamada por la policía. La conversación que siguió fue larga y dolorosa, llena de lágrimas de su madre y justificaciones de Sarah que no justificaban nada. Al final, Elena simplemente la abrazó, sosteniéndola como si Sarah pudiera desaparecer si la soltaba. No vuelvas a hacer algo así, susurró Elena. Por favor. No puedo perderte a ti también. No lo haré, prometió Sarah, y esta vez lo decía en serio. Esa noche, mientras Sarah yacía en su cama, escuchó sirenas. Muchas sirenas. Luces rojas y azules bailaban en su ventana. La redada había comenzado. Y en la iglesia de San Judas Tadeo, en un cuarto oscuro en el sótano que muy pocos sabían que existía, los investigadores encontraron lo que estaban buscando. Polaroids. Docenas de ellas. Niñas rubias, todas entre 8 y 11 años. Algunas Sarah reconoció de periódicos, Emma, Jessica, Rebecca. Otras eran desconocidas, sin nombre, probablemente nunca reportadas. Y todas muertas, fotografiadas en momentos finales, preservadas como trofeos por un hombre que había usado la fe como máscara y la confianza como arma. Thomas Ashford fue arrestado a las 11:47 de la noche, esposado y leído sus derechos mientras reporteros tomaban fotografías que dominarían titulares nacionales durante semanas. No dijo nada. No pidió un abogado. Solo miró a las cámaras con esos ojos negros vacíos y sonrió. Era la sonrisa de alguien que sabía que incluso capturado, ya había ganado. Porque las niñas estaban muertas y él las había llevado consigo a lugares oscuros de los que nunca regresarían. El juicio de Thomas Ashford comenzó 6 meses después en un juzgado que olía a barniz viejo y secretos más viejos aún. Bahía Gris nunca había visto nada así, cámaras de televisión, periodistas de costa a costa, turistas mórbidos que trataban la tragedia como entretenimiento. El pueblo se había convertido en un espectáculo, y cada residente sentía el peso de esa atención como una mano presionando sobre la garganta. Coelho testificó por 3 días. Presentó evidencia meticulosamente, las Polaroids encontradas en el sótano de Ashford, cabellos coincidentes con las víctimas, fibras, registros telefónicos que conectaban los teléfonos prepago con ubicaciones donde Ashford había estado. Pero la defensa era hábil. Construyeron la narrativa de un hombre piadoso perseguido por coincidencias y una niña con imaginación demasiado activa. Sarah Melbrook, dijo el abogado defensor durante su argumento de apertura, es una niña solitaria con una cámara y demasiado tiempo libre.
Ha admitido obsesionarse con crímenes, leer sobre asesinos seriales, seguir a mi cliente sin autorización. ¿Es realmente de sorprender que haya fabricado evidencia para sentirse importante? La furia en la sala era palpable. Coelho tuvo que ser contenido físicamente cuando el abogado sugirió que Sarah había plantado las Polaroids. Chen cerró los puños tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Pero el juez simplemente golpeó su mazo y les recordó a todos que el proceso legal tenía procedimientos. Sarah testificó en la segunda semana. Subió al estrado con su Polaroid alrededor del cuello, como siempre, un escudo contra el mundo. El fiscal la guió a través de su testimonio, el descubrimiento del cuerpo, la fotografía del reverendo en la orilla, la confrontación en el muelle. Sarah habló con voz clara, sin vacilación, recordando cada detalle con la precisión que hacía que algunas personas la amaran y otras la temieran. ¿Y qué te hizo ir al muelle 12 ese jueves en particular?, preguntó el fiscal. Voy todos los días. Para fotografiar el atardecer. ¿No tenías miedo? ¿Sabiendo que habían encontrado el cuerpo de una niña allí? No. Los muertos no pueden lastimarte. Solo los vivos pueden. Un murmullo recorrió la sala. El juez llamó al orden. El contrainterrogatorio fue brutal. El abogado defensor la acorraló sobre sus motivaciones, sus métodos, su obsesión poco saludable con el crimen. Sarah no retrocedió. No es cierto, señorita Milbrook, que buscabas atención. No. ¿Que querías ser vista como una heroína? No. ¿Que fabricaste evidencia para incriminar a mi cliente? Sarah miró directamente al abogado. Su cliente mató a Amy Thatcher y probablemente a docenas de otras niñas. Yo no fabriqué nada. Solo reporté lo que vi. Objeción. No responsiva. Aceptada. El testigo responderá solo a la pregunta formulada. Pero el daño, o la verdad, ya estaba dicho. El jurado había visto a una niña de 11 años pararse frente a un abogado experimentado y no parpadear. Algunos los admiraban. Otros se preguntaban qué tipo de niña podía ser tan fría. Los padres de las víctimas testificaron. Michael y Diana Thatcher. Los padres de Amor Wright, Jessica Kovac, Rebecca Ann Morris. Algunos habían identificado a sus hijas en las Polaroids encontradas en el sótano de Ashford, un proceso que les había roto de maneras que nunca sanarían completamente. Otros aún esperaban confirmación, aferrados a esperanzas que todos sabían que eran en vano. El testimonio más devastador vino de la hermana de Ashford, Marta, quien viajó desde Mobo. Subió al estrado temblando, con los ojos hinchados de llorar. Mi hermano, dijo con voz quebrada, siempre fue diferente. Incluso de niño. La forma en que miraba a otros niños. Como si fueran objetos. Rompecabezas a resolver. Hizo una pausa, limpiándose las lágrimas. Cuando mi hija Sarah murió, yo estaba destrozada. Pero Thomas parecía casi fascinado. Tomó fotografías de ella en el funeral. Dijo que era para recordarla, pero la forma en que miraba esas fotografías. ¿Qué pasó con esas fotografías?, preguntó el fiscal. Las quemé después de que se mudó. No podía soportar verlas. ¿Por qué esperó tanto para decir algo? Era mi hermano. Mi sangre. Quería creer que estaba equivocada. Dios me perdone, quería estar equivocada. El testimonio de Marta destruyó lo que quedaba de la defensa de Ashford. El patrón era innegable ahora, un depredador que había usado su rol religioso como camuflaje, su posición de confianza como herramienta de caza. Las Polaroids eran trofeos. Las niñas eran colección. Ashford nunca testificó. Su abogado lo aconsejó contra ello, sabiendo que cualquier cosa que dijera solo empeoraría las cosas. Pero en el último día del juicio, antes de que el jurado se retirara a deliberar, Ashford pidió hablar. Contra el consejo de todos, el juez lo permitió. Ashford subió al estrado, juró decir la verdad y miró directamente a Sarah en la galería. Sarah Milbrook, dijo con voz suave que llenó la sala, eres especial. Lo vi el primer momento que te vi. Esa curiosidad. Esa hambre por entender cosas oscuras. Sonrió.
somos parecidos, tú y yo. Ambos vemos lo que otros no ven. Ambos documentamos secretos. La única diferencia es que tú llamas a lo que haces justicia, y lo que yo hago, crimen, punto. Señor Ashford, interrumpió el juez, esto no es una declaración apropiada. Pero es la verdad, su señoría. Ashford no apartó la mirada de Sarah. Sarah, tú me casaste. Lo reconozco. Eres buena. Mejor que los detectives, mejor que los adultos. Pero pregúntate, ¿qué te hace diferente de mí? Tú también miras a la gente como rompecabezas. Tú también tomas fotografías de cosas que no deberías. Tú también te sientes más viva cuando enfrentas la oscuridad. El silencio en la sala era absoluto. Sarah no se movió, no habló. Solo sostuvo su mirada con la de Ashford, dos depredadores reconociéndose mutuamente a través del abismo de moralidad que los separaba. La diferencia, dijo Sarah finalmente, su voz clara en el silencio, es que yo uso mi oscuridad para atrapar monstruos. Tú la usas para crear víctimas. No somos parecidos. Nunca lo seremos. Ashford sonrió, un gesto que no alcanzó sus ojos. Sigue diciéndote eso, Sarah. En 10 años, 20, cuando estés despierta en la noche recordando esta conversación, pregúntate si todavía crees eso. Suficiente, estalló el juez. Señor Ashford, vuelva con su abogado. No se le ha dado permiso para interrogar testigos. Pero el veneno ya estaba inyectado. Sarah sintió las palabras de Ashford clavándose en lugares que no sabía que existían. No porque tuviera razón, sino porque había puesto en palabras miedos que ella había enterrado profundamente. El jurado deliberó durante 11 horas. Cuando regresaron, el capataz se puso de pie y leyó el veredicto con voz temblorosa. En el cargo de asesinato en primer grado de Amy Thatcher, encontramos al acusado culpable. La sala estalló. Lágrimas, gritos, abrazos. Diana Thatcher colapsó en los brazos de su esposo. Coelho cerró los ojos, sintiendo un peso que no sabía que estaba cargando finalmente aliviarse. Chen limpió lágrimas que no sabía que había derramado. Sarah simplemente se sentó en silencio, mirando a Ashford mientras lo esposaban y se lo llevaban. Él la miró una última vez, asintió ligeramente, como si estuvieran compartiendo un secreto. Luego desapareció por una puerta lateral, hacia una vida de celdas y soledad que nunca sería suficiente castigo por lo que había hecho. En los cargos adicionales por las otras víctimas, el proceso fue más complicado. Algunos cuerpos nunca fueron encontrados. Algunas familias nunca obtuvieron cierre. Pero la condena por Amy fue suficiente, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Bahía Gris celebró esa noche de maneras que eran mitad alivio, mitad exorcismo. El pueblo necesitaba creer que habían expulsado al mal, que las niñas podían caminar solas de nuevo, que el muelle 12 podría volver a ser solo un muelle y no un memorial. Pero Sarah sabía la verdad que los adultos se negaban a ver, no había terminado. No realmente. Ashford iría a prisión, pero el patrón que había revelado, la facilidad con la que había casado, la confianza que había explotado, todas esas cosas seguían existiendo. Habría otros como él. Siempre lo sabía. Esa noche, Sarah se paró en su habitación y miró la pared sobre su escritorio. Había quitado todas las Polaroids excepto una, la imagen del reverendo Ashford en la orilla del muelle 12. La estudió largo rato, memorizando cada detalle, cada sombra. Luego la descolgó, la puso en su caja de zapatos, y cerró la tapa. Algunos recuerdos necesitaban ser archivados, no exhibidos. Algunos cazadores necesitaban ser olvidados, no conmemorados. Sarah abrió su cuaderno en una página nueva y escribió: caso cerrado. Amy Thatcher, descansa en paz. Debajo, después de una pausa, pregunta: ¿cuántos como él hay todavía? No escribió la respuesta. Algunos números eran demasiado grandes para contemplar. 5 años después del juicio, Sarah Melbrook ya no era una niña. A los 16 años, se había convertido en algo más afilado, más enfocado. Seguía viviendo en Bahía Gris con su madre, pero la casa se sentía más como una base de operaciones que un hogar.
Las paredes de su habitación estaban cubiertas con mapas, recortes de periódicos, fotografías conectadas con hilos rojos como una constelación de crímenes sin resolver. Había desarrollado una reputación. Foros de internet donde gente ordinaria intentaba resolver crímenes la conocían como Witness 12, una referencia al Muelle 12 que se había convertido casi en leyenda urbana. Sarah ayudaba a familias a encontrar a personas desaparecidas, analizaba evidencia que la policía había pasado por alto, conectaba patrones que otros no veían. Nunca cobraba. No lo hacía por dinero. Coelho, ahora retirado pero todavía consultando en casos fríos, la visitaba ocasionalmente. Se sentaban en el porche de Sarah bebiendo café, discutiendo casos como colegas, no como adulto y adolescente. ¿Alguna vez piensas en lo que dijo?, preguntó Coelho una tarde de otoño, 5 años exactos después de que encontrara el cuerpo de M. Sarah no necesitó preguntar a quién se refería. Todos los días. Y creo que estaba tratando de justificar su monstruosidad comparándola con mi curiosidad. Pero hay una diferencia crucial: yo elijo ayudar. Él eligió destruir. ¿Eso es suficiente para ti? Sarah giró su taza de café, pensando. Tiene que serlo. Porque si empiezo a creer que no hay diferencia, entonces él gana. Y yo me niego a darle eso. Coelho asintió. ¿Sabías palabras para alguien de 16? He tenido buenos maestros. Sarah sonrió levemente. ¿Sabes qué es lo irónico? Ashford pensó que había plantado una semilla de duda en mí. Pero lo que realmente hizo fue mostrarme exactamente que no quiero ser. Cada caso que resuelvo, cada familia que ayudo, es prueba de que eligió mal al intentar reclamarme como espíritu afín. Chen, ahora Detective Senior, los visitó esa tarde. Traía noticias. Jessica Kovac fue encontrada. Después de todos estos años. Sarah y Coelho se enderezaron. ¿Dónde? En un bosque fuera de Salem. Búsqueda de rutina de hongos. Restos esqueléticos, pero identificación dental confirmada. Chen hizo una pausa. Había una Polaroid enterrada con ella. Ashford la tomó. ¿Sus padres saben? Les informamos esta mañana. Es complicado. Cierre, pero también confirmación de lo peor. Sarah cerró los ojos. 5 años y ya sé que todavía estaba siendo revelada, el último acto de crueldad de Ashford extendiéndose más allá de las paredes de su celda. ¿Cuántas más crees que hay?, preguntó Sarah. Basándonos en las Polaroids que encontramos, al menos 17 víctimas confirmadas. Pero probablemente más. Algunos trofeos pudieron haber sido destruidos o escondidos en lugares que nunca encontraremos. 17 niñas. 17 familias destrozadas. 17 conjuntos de sueños interrumpidos y futuros robados. El peso de ese número se asentó sobre ellos como niebla. ¿Ashford ha dicho algo?, preguntó Sarah. ¿Sobre dónde están las demás? Chen sacudió la cabeza. No hablará. Dice que son su legado. Que no le vamos a quitar lo único que le queda. Entonces se puede en prisión con sus secretos, dijo Coelho amargamente. Pero Sarah estaba pensando. Tal vez no tenga que hacerlo. Ambos la miraron. ¿Qué quieres decir?, preguntó Chen. Ashford es un narcisista. Necesita reconocimiento. Validación. ¿Qué si alguien le ofreciera exactamente eso? Sarah, la voz de Coelho tenía un tono de advertencia, lo que sea que estés pensando. No voy a verlo. No soy estúpida. Sarah se levantó, paseando. Pero podría escribirle una carta, apelando a su ego, sugiriendo que estoy escribiendo un libro sobre él, que quiero contar su historia completa. Gente como él no puede resistir ser el centro de atención. Podría revelar ubicaciones sin siquiera darse cuenta. Chen frunció el ceño. Es manipulación. Es lo que él hizo con sus víctimas. Justicia poética. También es peligroso, agregó Coelho. Iniciar correspondencia con él te pone en su radar de nuevo. Te da acceso a tu mente. Él ya tiene acceso a mi mente.
Ha vivido ahí gratis durante 5 años. Sarah los miró a ambos. Pero tiene razón. Es arriesgado. Déjenme pensarlo. Pero Sarah ya había decidido. Esa noche, se sentó en su escritorio y comenzó a escribir. Estimado reverendo Ashford. Han pasado 5 años desde nuestro último intercambio. Imagino que el tiempo en prisión se mueve diferente, cada día idéntico al anterior, borrando hacia una eternidad de monotonía. Me pregunto si piensas en Bahía Gris, en el Muelle 12, en las decisiones que te trajeron donde estás. He estado pensando en lo que dijiste durante el juicio. Sobre la similitud entre nosotros. Pasé años rechazándolo, pero recientemente me he dado cuenta de que tenías un punto, aunque no de la manera que pretendías. Ambos estamos obsesionados con comprender la naturaleza humana en sus momentos más oscuros. La diferencia es metodología y propósito. Estoy escribiendo un libro. No un sensacionalista relato de crímenes verdaderos, sino un análisis psicológico de cómo un depredador opera, piensa, justifica. Y para eso, necesito perspectiva que solo tú puedes proveer. No estoy preguntando por confesiones. No estoy buscando cerrar casos. Estoy buscando entendimiento. En tus propias palabras, sin filtro, ¿qué te impulsaba? ¿Qué veías en esas niñas que nadie más veía? ¿Qué satisfacción encontrabas que valiera destruir tantas vidas, incluida la tuya? Respóndeme o no. La elección es tuya, como siempre lo fue. Sarah Millbrook. Envió la carta a través de canales oficiales, sabiendo que sería leída por autoridades penitenciarias primero. Eso estaba bien. Que supieran lo que estaba haciendo. Transparencia era su escudo. La respuesta llegó 3 semanas después. El sobre se sentía pesado en sus manos, como si contuviera algo más que papel. Sarah lo abrió en su habitación, con la puerta cerrada, como si estuviera a punto de invocar algo que requería contención. La letra de Ashford era precisa, casi caligráfica. Querida Sarah. Qué placer tan inesperado recibir tu carta. El tiempo en prisión es efectivamente monótono, pero tu comunicación ha agregado un color delicioso a mi gris existencia. Sí, estaré encantado de contribuir a tu comprensión. No por nostalgia o arrepentimiento, sino porque reconozco en ti algo raro, la capacidad de ver sin juzgar prematuramente. O al menos, la voluntad de intentarlo. Tu pregunta sobre qué me impulsaba es fundamentalmente errónea. Implica compulsión, como si fuera víctima de fuerzas más allá de mi control. Pero la verdad es más simple y más compleja, elección. Yo elegí ver a ciertas personas no como sujetos con agencia, sino como oportunidades para experiencias que la sociedad me prohibía. Las niñas eran perfectas en su imperfección. Confiadas pero asustadizas. Curiosas pero moldeable. Cada una era un estudio en cómo la inocencia se quiebra bajo presión. Y sí, las fotografiaba porque quería capturar esos momentos de transición, preservarlos como se preservan mariposas pinchadas. ¿Satisfacción? Pregunta equivocada de nuevo. No era satisfacción, era completitud. Como un artista que finalmente crea la obra que ha visualizado durante años. Cada niña era un proyecto completado, un vacío llenado temporalmente. Tu libro. Hazlo honesto o no lo hagas en absoluto. No me interesa ser villanizado más de lo que ya lo soy. Pero si realmente quieres entender la psicología del depredador, debes aceptar que somos, en cierto sentido, honestos sobre lo que somos. Es la sociedad la que miente, pretendiendo que la monstruosidad es aberración cuando en realidad es simplemente extremo de un espectro en el que todos existimos. ¿Quieres saber dónde están las demás? Por supuesto que sí. Todos lo quieren. Pero esa información tiene valor. ¿Qué estás dispuesta a dar a cambio? Con genuino interés. Thomas Ashford. Sarah leyó la carta 3 veces. Cada vez, sintió náusea mezclada con algo peor, comprensión. No empatía, nunca eso, pero una ventana clara hacia cómo Ashford había racionalizado sus acciones. Él no se veía como monstruo. Se veía como filósofo actuando sobre verdades que otros eran demasiado débiles para reconocer. El peligro no era que Sarah pudiera empezar a creerlo.
El peligro era que pudiera empezar a entender cómo él había llegado a creer eso, y ese entendimiento podría contaminar algo en ella. Escribió de vuelta. Y de nuevo. Y de nuevo. A lo largo de 6 meses, Sarah y Ashford intercambiaron 22 cartas. Él revelaba fragmentos de información, nunca suficiente para cerrar un caso pero siempre suficiente para mantenerla enganchada. Ella hacía preguntas cada vez más específicas, guiándolo como pescador guía un pez hacia la red. Coelho y Chen monitoreaban las cartas, preocupados. «Estás jugando con fuego», advirtió Coelho. «Este tipo es venenoso». «Lo sé», dijo Sarah. «Pero estoy usando guantes». La carta número 23 de Ashford fue diferente. «Sarah, te has vuelto predecible. Cada pregunta está diseñada para extraer información sin dar nada a cambio. Eso no es conversación, es interrogatorio. Pensé que éramos más honestos el uno con el otro. Entonces, pregunta real, ¿qué se siente ser tú? ¿Caminar por el mundo viendo patrones de maldad en todas partes? ¿Saber que por cada monstruo que atrapas hay docenas operando sin detectar? ¿No te cansa? ¿No te preguntas a veces si vale la pena? Respóndeme honestamente o dejamos de corresponder. Tu elección. Tea. Sarah se quedó mirando esas palabras largo rato. Él estaba tratando de voltear la mesa, hacerla el sujeto en lugar del investigador. Pero también había hecho una pregunta legítima, una que Sarah se hacía a sí misma cada noche cuando no podía dormir. Escribió de vuelta. Thomas. Sí, me cansa. Sí, me pregunto si vale la pena. Cada niño desaparecido, cada familia destrozada, cada caso sin resolver se siente como fracaso personal. Porque sé que hay patrones que podría ver si solo fuera más inteligente, más rápida, mejor. Pero aquí está la diferencia crucial entre nosotros, mi cansancio proviene de cuidar demasiado. Tu energía provenía de no cuidar en absoluto. Yo me quiebro bajo el peso de las víctimas que no pude salvar. Tú te elevabas con el poder sobre las víctimas que hiciste. Esa es la línea. No es borrosa. No es delgada. Es absoluta. Ahora, última vez, ¿dónde están las demás? La respuesta llegó una semana después. Una sola línea. Mira donde el agua dulce besa el mar salado. Donde 2 se convirtieron en 1. 1997, primer intento. Primer error. Primera lección sobre no dejar testigos. Sarah mostró la carta a Coelho. Es un acertijo. Un juego, corrigió Coelho. Quiere que trabajes por esto. Entonces trabajemos. Tomó 2 días de búsqueda de mapas, registros históricos, análisis de los movimientos de Ashford. Finalmente, Chen lo resolvió, la desembocadura del río Merrimack. Donde el río se encuentra con el océano. Frontera entre Newburyport y Salisbury. 1997, Ashford estaba haciendo trabajo misionero en el área. Un equipo forense fue enviado. 3 días de excavación cuidadosa en un área pantanosa donde 2 cuerpos de agua se fusionaban. Y luego, enterrados a 1 metro de profundidad, encontraron restos pequeños envueltos en lona deteriorada. Identificación dental confirmó, Lily Chen, reportada desaparecida en agosto de 1997. 8 años. La víctima que ninguno de ellos sabía buscar porque el reporte policial había sido archivado como fuga, una niña de familia de inmigrantes que el sistema había decidido que probablemente se había escapado. La familia Chen fue notificada. Después de 19 años, finalmente podían llorar de verdad. Pero Sarah no sintió triunfo. Solo cansancio. Porque Ashford había tenido razón sobre una cosa, por cada monstruo que atrapaban, había docenas operando sin detectar. Y Sarah podía sentir su presencia en cada sombra, cada persona que miraba a niños con el tipo equivocado de interés, cada patrón que estaba comenzando a emerger en los datos si solo fuera lo suficientemente perspicaz para verlo. La última carta que Sarah escribió a Ashford simplemente decía, encontramos a Lily. Su familia finalmente tiene paz. No te escribiré de nuevo. No mereces más de mi tiempo. Su respuesta fue igualmente breve, pero yo ya tengo tu tiempo, Sarah.
Vivo en tu cabeza ahora, en cada caso que resuelves, cada pesadilla que tienes. Soy inmortal de la única manera que importa, a través de las vidas que toqué y la tuya que he marcado. Nos vemos en tus sueños. Sarah quemó esa carta. No la archivó con las demás. Algunas cosas necesitaban ser destruidas, no preservadas. Esa noche, se paró en el muelle 12 por primera vez en 5 años. Los tablones habían sido reemplazados. El muelle había sido renovado, hecho seguro para turistas y pescadores. Pero Sarah podía ver el fantasma de lo que había sido, el cuerpo flotando, la figura en la orilla, el momento en que una niña de 11 años decidió convertirse en cazadora de cazadores. Tomó una fotografía. La última del muelle 12. Cuando la Polaroid se reveló, mostró solo océano y cielo, perfectamente divididos. No había figuras. No había secretos. Solo el horizonte, infinito e indiferente. Sarah guardó esa fotografía en su bolsillo. Un recordatorio. De dónde comenzó. De lo que eligió ser. De la línea que Ashford había intentado hacer borrosa pero que ella había mantenido absolutamente clara. El océano susurró secretos que Sarah ya no necesitaba escuchar. Había aprendido todo lo que el muelle 12 podía enseñarle. Ahora era tiempo de llevar esas lecciones a lugares donde otras niñas esperaban ser encontradas, otras familias esperaban cierre, otros monstruos esperaban ser cazados. Sarah se volvió y caminó hacia la luz de la calle, dejando el muelle 12 atrás, pero nunca olvidando. Porque la memoria era su arma, la observación su escudo, y la elección de ayudar en lugar de lastimar su redención. Donde el agua se encuentra con la orilla, donde la luz se encuentra con la oscuridad, donde los vivos honran a los muertos, Sarah Mellbrook se convirtió en lo que Ashford nunca podría ser, alguien que miraba hacia el abismo y elegía no parpadear, no porque fuera valiente, sino porque alguien tenía que mantener la vigilia. Y así, el eco de Amy Thatcher y todas las demás continuó resonando, no como tragedia olvidada, sino como llamado contestado. Cada caso resuelto era memoria honrada. Cada niño salvado era promesa cumplida. Cada monstruo capturado era prueba de que la oscuridad, no importa cuán profunda, eventualmente debe rendirse ante aquellos que se niegan a mirar hacia otro lado. El muelle 12 permanece en Bahía Gris. Renovado. Seguro. Lleno de familias en días soleados. Pero si miras de cerca en las mareas bajas, todavía puedes ver sombras moviéndose bajo el agua, recuerdos que el océano nunca suelta completamente. Y si escuchas muy atentamente, en noches cuando la niebla llega del mar como advertencia, puedes escuchar el clic de una Polaroid capturando algo que no puede verse a simple vista. Sarah Millbrook, ahora adulta, todavía fotografiando horizontes, todavía buscando verdades, todavía negándose a olvidar. Porque algunos testigos no son solo observadores. Algunos testigos son guardianes de memoria. Algunos testigos deciden que el mundo merece saber, que las víctimas merecen ser recordadas, que los monstruos no tienen derecho a ocultar en sombras sin que alguien traiga luz. Y esa, finalmente, es la verdadera historia de la niña del muelle 12, no solo de una víctima encontrada, sino de una testigo que se convirtió en cazadora, que se convirtió en guardiana, que eligió transformar trauma en propósito y horror en esperanza. El océano no olvida. El mar no perdona. Y Sarah Mellbrook nunca dejará de buscar.